Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha hecho suspirar, reír, y hasta quizás soltar alguna lagrimita. Y es que, amigos, el mundo de las telenovelas turcas es un pozo sin fondo de emociones. Y si son fanáticos como yo, saben que hay momentos que nos dejan sin aliento, momentos que nos hacen creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de un final feliz, ¿o no? Pero bueno, de eso precisamente va el vídeo de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un momento épico, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Familia, la serie turca que nos ha tenido pegados a la pantalla, la confesión de amor de Halil İbrahim a Esla Turkoglu. Sí, amigos, presten mucha atención porque les aseguro que esta declaración va a ser digna de recordar. Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto que hizo que el corazón de muchos se acelerara. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y únanse a esta gran comunidad de amantes de las telenovelas. Ya somos muchos y cada vez somos más. Así que, bienvenidos a bordo. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos compete, la confesión de amor de Halil İbrahim a Esla Turkoglu. Pero ¿por qué esta confesión es tan especial? ¿Qué la hace diferente a otras declaraciones de amor que hemos visto en la televisión? Bueno, para entenderlo, tenemos que contextualizar. Y es que en las telenovelas turcas, las historias de amor no suelen ser sencillas. Siempre hay obstáculos, secretos, malentendidos y, por supuesto, mucha tensión. En el caso de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, la situación no era diferente. Ambos personajes han pasado por un sinfín de pruebas y dificultades. Sus caminos se han cruzado y descruzado, han sufrido, han dudado, pero sobre todo, se han amado. Y es precisamente esa lucha constante, esa perseverancia en el amor, lo que hace que la confesión de Halil İbrahim sea tan impactante. La serie nos ha ido preparando para este momento. Hemos visto los coqueteos, las miradas cómplices, los momentos de cercanía, pero también los roces, las discusiones y la distancia. Todo esto ha construido una tensión dramática que ha mantenido a los espectadores al borde del asiento. Y finalmente llegamos al momento cumbre, al clímax de su historia de amor. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la confesión? ¿Qué es lo que dice Halil İbrahim para dejar a Esla sin aliento y a nosotros, los espectadores, con el corazón en un puño? Bueno, aquí es donde entramos en detalle. La escena comienza, con Halil İbrahim buscando a Esla, con la mirada llena de una mezcla de nerviosismo y determinación. Él sabe que este es el momento de decir la verdad, de confesar lo que siente, de poner todas las cartas sobre la mesa. La atmósfera es de ensueño. La iluminación es suave, filtrada por la luz de la luna que se cuela a través de las ventanas de la casa donde se encuentran. El jardín donde se desarrolla la escena, está adornado con flores que exhalan un perfume embriagador, y la música, una melodía melancólica y a la vez esperanzadora, empieza a sonar suavemente de fondo, creando un ambiente romántico y a la vez lleno de expectativa. Halil İbrahim camina con pasos lentos, cada uno de ellos cargado de la angustia y la esperanza que lo consumen. Se le ve la tensión en cada gesto, en la forma en que se muerde el labio inferior, en cómo sus manos se cierran en puños y luego se abren, buscando aire. La cámara se centra en él, mostrando su vulnerabilidad, su miedo a perder a Esla, el amor de su vida. Su rostro refleja la lucha interna que ha estado librando, la batalla entre el orgullo y el amor, entre el pasado y el futuro. Esla, por su parte, se encuentra en el jardín, contemplando las estrellas, absorta en sus pensamientos. Su silueta se recorta contra el cielo oscuro, y la cámara nos ofrece una imagen de ella etérea y vulnerable. Parece intuir la llegada de Halil İbrahim, como si una fuerza invisible la atrajera hacia él. Cuando por fin se encuentran, el silencio es palpable. Las miradas lo dicen todo. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada emoción, cada pequeño gesto. El aire se carga de electricidad, de una tensión sexual que ha ido creciendo a lo largo de la serie y que ahora está a punto de explotar. Hay una promesa de pasión, de entrega, de un amor que no puede ser negado. Y entonces Halil İbrahim empieza a hablar. Esla. He luchado contra esto durante mucho tiempo. He intentado negarlo, he intentado huir, pero no he podido. Porque te amo. Te amo con todo mi ser.
Te amo con cada latido de mi corazón. Te amo con cada respiración que tomo. ¡Guau! ¿Lo oyeron? ¡Qué palabras tan hermosas! La sinceridad en su voz. Es desgarradora. La voz de Halil Ibrahim tiembla al pronunciar esas palabras, revelando la fragilidad que esconde tras su fachada de hombre fuerte. La intensidad de sus ojos, el brillo de las lágrimas que amenazan con asomarse, son prueba de la autenticidad de sus sentimientos. La fragilidad que revela, todo esto es lo que hace que su confesión sea tan poderosa. Es la declaración de un hombre que ha aprendido a amar a pesar de sus propios demonios. Es la confesión de alguien que se atreve a ser vulnerable, que se despoja de sus defensas y se entrega por completo. El silencio que sigue a sus palabras es ensordecedor. Esla lo mira fijamente, sus ojos brillan bajo la luz de la luna, y en ellos se puede leer una mezcla de sorpresa, incredulidad y esperanza. La cámara se centra en su rostro capturando cada una de sus expresiones, desde la ligera elevación de sus cejas hasta el suave temblor de sus labios. Es un momento de pura conexión, una comunión silenciosa que trasciende las palabras. Y continúa. Sé que te he hecho daño, sé que he cometido errores, pero te juro que nunca ha sido mi intención. Nunca he querido que sufrieras. Y lo siento por todo. Pero mi amor por ti es más fuerte que cualquier cosa. Es más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier obstáculo que se nos presente. ¡Qué declaración! En esas palabras hay arrepentimiento, hay vulnerabilidad, hay la certeza de un amor incondicional. Halil Ibrahim reconoce sus errores, asume la responsabilidad de sus actos y pide perdón. Se muestra tal como es, sin máscaras ni disfraces, con sus virtudes y sus defectos. Es la confesión de un hombre que ha aprendido a amar de verdad, que ha madurado y que está dispuesto a todo por el amor de su vida. Es una declaración que va más allá de las palabras, que se transmite a través de la mirada, de la forma en que se para frente a ella, humilde y sincero. El peso de sus palabras se siente en el ambiente. El silencio se prolonga y la tensión aumenta a medida que Esla procesa cada una de ellas. La música de fondo, ahora más intensa, acompaña el drama, y los espectadores nos sumergimos en la escena, sintiendo cada emoción, cada duda, cada esperanza. Y luego, para rematar, Halil Ibrahim, con una valentía que nos deja sin aliento, le dice: sé que no es fácil, sé que quizás no me creas, pero te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que mi amor es verdadero, que mi amor es para siempre. Confía en mí, Esla. Confía en nosotros. Madre mía. Se me pone la piel de gallina. Es un momento crucial, el momento en que Esla tiene que tomar una decisión. Es el instante en que su futuro se define. Y su reacción es simplemente perfecta. Sus ojos se llenan de lágrimas, sus labios tiemblan, y su silencio, ese silencio lo dice todo. La cámara enfoca el rostro de Esla, mostrándonos la lucha interna que está librando. ¿Aceptará la confesión? ¿Perdonará a Halil Ibrahim por sus errores? ¿Se dejará llevar por el amor que siente por él? La tensión es insoportable. Vemos la duda reflejada en sus ojos, el miedo a ser lastimada de nuevo, la esperanza de un futuro mejor. En este punto la música alcanza su clímax, y la cámara se acerca aún más a su rostro, capturando cada mínimo detalle. Podemos apreciar la lucha entre la razón y el corazón, entre el pasado y el futuro. Es un momento de pura vulnerabilidad, un instante en que se expone a sí misma sin defensas. El silencio se prolonga y la incertidumbre nos consume. Y entonces llega el momento mágico. Esla, con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza, responde con un beso. Un beso que sella su destino, un beso que confirma su amor, un beso que nos hace creer, una vez más, en la magia de las telenovelas turcas. Ese beso, amigos, es la culminación de una historia de amor llena de obstáculos y dificultades. Es la prueba de que al final, el amor siempre triunfa. Es la confirmación de la valentía de Halil Ibrahim, quien se atrevió a confesar su amor, y la aceptación de Esla, quien se arriesga a darle una segunda oportunidad. Y lo más importante, nos demuestra la importancia de la perseverancia, de la sinceridad y de la valentía en el amor. Ese beso es mucho más que un simple contacto físico. Es un símbolo de perdón, de reconciliación, de esperanza. Es un acto de entrega, de aceptación, de rendición ante el amor. Es la promesa de un futuro juntos, de construir una vida basada en la confianza y el respeto mutuo.
El beso es largo, apasionado, y lleno de promesas. Es un beso que borra las lágrimas y cura las heridas. Es un beso que celebra la victoria del amor sobre la adversidad. La cámara captura cada instante, cada movimiento, cada gesto, creando una atmósfera mágica y romántica. La música, ahora más suave y melodiosa, acompaña el beso, y los espectadores somos arrastrados por la emoción. Sentimos la alegría, la esperanza, la emoción de los personajes. Nos emocionamos con ellos porque todos hemos soñado con ese momento. Con un amor que supere todos los obstáculos. ¿Y qué podemos aprender de esta confesión? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. Primero, que no debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos. La sinceridad, la honestidad, son fundamentales en cualquier relación. Debemos ser valientes y expresar lo que sentimos, sin miedo al rechazo o al juicio. Segundo, que el amor verdadero requiere valentía. Hay que estar dispuesto a luchar por él, a superar los obstáculos y a perdonar los errores. El amor no es fácil, pero vale la pena luchar por él. Hay que estar dispuesto a arriesgarse, a ser vulnerable, a entregarse por completo. Y tercero, que el amor siempre vale la pena. A pesar de las dificultades, el amor nos hace mejores personas, nos da fuerza y nos da esperanza. Nos enseña a perdonar, a comprender, a ser compasivos. El amor es el motor que impulsa nuestras vidas, el que nos da la felicidad y nos permite alcanzar nuestros sueños. Esta confesión de Halil İbrahim es un claro ejemplo de cómo las telenovelas turcas nos pueden tocar el corazón. Nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen creer en el amor. Y lo más importante, nos hacen sentir vivos. Nos permiten soñar, nos inspiran, nos hacen creer que todo es posible. La confesión de Halil İbrahim y la respuesta de Esla es un momento que permanecerá en nuestra memoria. Un instante que nos recuerda la magia de las telenovelas turcas, su capacidad de crear emociones, de generar empatía y de hacernos creer en el poder del amor. Y ahora, ¿qué les pareció a ustedes esta escena? ¿Les gustó la confesión de Halil İbrahim? ¿Creen que Esla hizo lo correcto? ¿Qué esperan que pase en el futuro de su relación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus sentimientos sobre esta emocionante escena. ¿Creen que podrán superar los desafíos que les esperan? ¿Lograrán construir una vida feliz juntos? Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la confesión de Halil İbrahim a Esla Turkoglu. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Si fue así, no se olviden de darle me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan disfrutar de este momento épico. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.